Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Milena Restrepo. Yo soy la directora de la Oficina Regional de Antioquia de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y para mí es un placer ser su anfitriona el día de hoy en este evento. Hoy nos acompañan la señora Lina Toro, ella es la gerente de recursos humanos de la empresa Allianz. También nos acompaña el señor Héctor Torres Mota, él es el jefe de HSE para la región andina y para Centroamérica de la empresa Bayer. Y también nos acompaña la señora Yuriervi Betancourt, ella es la jefe de seguridad de la empresa Bosch. Ellos nos van a estar hablando el día de hoy acerca de buenas prácticas para el retorno de los equipos administrativos a las actividades en todo este marco de los protocolos de bioseguridad. Y liderando este panel, este conversatorio, estará la señora Katarina Steinbach. Ella es la líder de la Mesa de Recursos Humanos de la Cámara de Industria y Comercio, esta iniciativa de trabajo que ha desarrollado esta serie de webinars en tiempos de la reactivación. Antes de darle paso a nuestros invitados, quiero recordarles que en la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana llevamos 85 años trabajando mancomunadamente con nuestros afiliados. Ya sumamos 300 afiliados en esta comunidad que velamos por ese desarrollo y fomento de las relaciones comerciales bilaterales entre Alemania y Colombia. Es así como en estos momentos, para seguir muy de cerca a ustedes, hemos creado un espacio de contenidos digitales que los encuentran en nuestra página web, www.ahk-mediocolombia.com. Ahí está nuestra sección Partner Virtual AHK. Ahí encuentran todos nuestros podcasts, webinars, concursos, noticias, que están a su completa disposición. Así que los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, Facebook, Instagram y en la red profesional LinkedIn para que estén enterados y reciban todas las invitaciones para estos espacios. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en compañía de la señora Katarina Steinbach, la moderadora de este espacio. Katarina, muy buenas tardes y bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ana, muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes de este panel de lujo que tenemos hoy para conversar primero entre nosotros y después con ustedes sobre los temas de buenas prácticas para el plan de retorno para los empleados administrativos en medio de esta situación de emergencia de salud. Ana, ¿podrías por favor mostrar también el slide de nuestra mesa de trabajo de recursos humanos? Queremos informarles que empezamos por iniciativa de la Cámara con esa mesa de trabajo con el objetivo de compartir prácticas exitosas entre empresas afiliadas. Ya el miércoles y hoy tienen aquí representantes de las áreas de recursos humanos y de seguridad de algunas empresas. Son empresas multinacionales con presencia aquí en Colombia. Sabemos que entre nosotros, o sea, entre el grupo de afiliados, también hay muchas empresas locales con vínculos con Alemania, empresas más pequeñas, y sabemos que tienen infraestructuras y, digamos, una estructura de personal menos robusta. Entonces, esperamos que de todos modos a ustedes les sirvan las experiencias que vamos a compartir hoy con ustedes, pero por favor tampoco sean tímidos. Escríbanos sus preguntas en la caja que tienen allá que dice preguntas, para que en la segunda mitad de este webinar podamos también contestar sus preguntas puntuales. Ojalá si tenemos como la información. Quiero también mencionar que aquí esto no es un evento académico y esa mesa de trabajo tampoco tiene la aspiración de ser académica. Aquí se trata de empresas
que comparten y que discuten sus experiencias reales, ¿ya? De la realidad colombiana, obviamente también incluyendo como el insumo que recibimos de las casas matrices en Alemania, de nuestros colegas en otras regiones, pero el enfoque está en lo práctico, ¿ya? Para que aprendamos unos de los otros. Queremos también generar visibilidad para la cámara, obviamente. Queremos que la cámara sea vista y se posicione cada día más como un jugador importante, tanto en cómo fomentar estos vínculos entre sus empresas afiliadas, pero también, de cierta forma, para ser una voz que escuchan las autoridades aquí en Colombia, que podemos como informar también cómo se hacen cosas en Alemania, por ejemplo, todo ese tema de la crisis, para que esta voz y este conocimiento también se escuche aquí en Colombia. Em, Dos palabras como de introducción sobre el tema de hoy. Em, lo que creo todos o a todos nos une aquí es el gran impacto que ha tenido esa situación en todas las empresas. Y desde la perspectiva de recursos humanos, vemos principalmente tres como aspectos, elementos. Uno es que es un gran desafío para las empresas que tienen personal operativo, que tienen producción, que tienen logística, etcétera, y que ya han tenido cumplir con estos protocolos de bioseguridad, que también ya tuvieron que lidiar, como vimos en el webinar del miércoles, con situaciones de contagio entre funcionarios, entre personas de sus empresas y cómo maneja esas situaciones. El segundo desafío es sin duda, y vamos a dedicar como un espacio a ese tema, el trabajo virtual, ¿ya? Esa situación nos empujó a todos a, en, o sea, a acelerar la digitalización y el trabajo virtual en nuestras empresas. Y yo estoy muy interesada en escuchar de nuestros tres panelistas aquí cuál ha sido la situación en sus empresas y cuáles han sido los desafíos principales. Y obviamente muy ligado a ese tema, el liderazgo. O sea, cómo estaban los líderes preparados para esa situación y cómo han hecho para aprender, liderar y motivar a sus equipos a la distancia. Entonces, esto es un poquito el marco. Ya Ana presentó a Lina, la Head de Recursos Humanos de Allianz Colombia. Es abogada, especialista en recursos humanos. Te apasiona, como me dijiste, el tema de liderazgo y transformación cultural. Tiene bastante años de experiencia y ha estado en roles de liderazgo en recursos humanos en Mercer, DirecTV, Citibank, Mercer Group, etcétera. O sea, ahí tienes como una base súper interesante de experiencia que te llevó a la posición donde estás hoy. Julie Bettencourt, la responsable para seguridad corporativa Latinoamérica Norte. Tú de pronto nos vas a explicar ahora cuál es exactamente esa zona de la empresa alemana Bosch. Y Héctor David Torres, ingeniero industrial, Organizational Health and Safety Manager en Bayer, en la empresa multinacional Bayer. Tiene expertise especialmente, pero no solamente, en seguridad de plantas, salud ocupacional, investigación de accidentes. ¿Le gusta el fútbol? Los restaurantes y los viajes. Bueno, los viajes, bueno, hoy Héctor nos dijeron que de pronto en septiembre, viajes internacionales, yo tengo mucha nostalgia a visitar a mi familia. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. Pues bienvenido a ese panel. Quiero empezar con la primera pregunta y Lina, me gustaría empezar contigo si estás de acuerdo. Cuéntanos cómo está la situación en Allianz respecto a la gestión de la bioseguridad, qué han hecho, qué van a hacer, cómo proyectan el regreso, el retorno a una normalidad más parecida a lo que conocíamos antes. ¿Cómo va a ser? ¿Me Lina, escuchan? ya, ahora sí. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Catarina. Nosotros en Allianz tenemos un eslogan durante esta pandemia y es Allianz por la vida.
Y para nosotros lo más importante es cuidar la vida y por ende la salud física y emocional de toda nuestra comunidad, empleados, familias de nuestros empleados, intermediarios, proveedores y nuestros clientes. Entonces, siendo consistentes con eso, pues hemos trazado un plan súper detallado y cuidadoso del regreso a la oficina y hemos escuchado mucho a nuestros empleados. Creo que una de las cosas más importantes que hicimos fue habernos anticipado y haber actuado muy temprano, antes de que empezaran aquí en el país todas las medidas de confinamiento, simulacros y confinamiento obligatorio. Nosotros desde principios de febrero comenzamos a reunirnos y comenzamos a planificar cómo iba a ser todo cómo íbamos a manejar básicamente toda la situación de nuestros empleados y asegurar la sostenibilidad del negocio. Algo que para nosotros es fundamental es el trabajo en casa, ha sido muy exitoso. Hemos visto cómo se ha incrementado la productividad, hemos disminuido el ausentismo, tenemos un alto nivel de engagement y nuestros líderes han aprendido a trabajar con sus equipos de manera virtual. Entonces, pues vemos que todavía ese regreso a la oficina está lejos. Estamos haciendo una planeación muy cuidadosa y hemos trabajado aprendiendo las mejores prácticas de Alemania, de España, de Portugal y de la mano con otros países de Latinoamérica para aprovechar las mejores prácticas y escuchar buenas ideas que tenemos entre todos y sobre todo tomar ventaja de lo que ya han aprendido en Alemania, en España, en Portugal. Entonces, pues básicamente lo que te puedo compartir, Catarina, es ahora estamos muy enfocados en conocer muy bien a nuestros empleados en un tema de diagnóstico, que es como la primera etapa de nuestro plan de regreso, y hemos empatizado y solidarizado mucho escuchar a nuestros empleados cuando nos dicen, tengo miedo de regresar a la oficina. Entonces, les hemos permitido a nuestros empleados cuando nos dicen, tengo miedo de regresar, que es algo absolutamente natural, que lo puedan expresar y la compañía está absolutamente abierta y dispuesta a permitirle a sus empleados que sigan trabajando desde su casa hasta que sientan la certeza y la tranquilidad de poder volver sin temores. Eso es como en lo que estamos ahora enfocados principalmente. Ya, Lina, muchas gracias. ¿Nos acuerdas cuántos empleados tienen ustedes aquí en Colombia? Tenemos 670 empleados en Colombia como Ok, empleados ok, directos un y a grupo través grande. de Ya, nuestros intermediarios son 2.000 intermediarios que también trabajan de la sí. mano con nosotros. Y todos aquí en Bogotá. Estamos a nivel nacional. La principal Ok, población está en Bogotá, pero tenemos empleados a nivel nacional. ok. Entonces, cuando de pronto un poco más adelante hablamos también de las diferencias en las diferentes ciudades, entonces para ustedes también este es un factor como relevante. Sí, y clarísimamente, si bien estamos construyendo un plan general, lo que vemos es que ese plan lo vamos a tener que entrar, ajustar y a customizar de acuerdo a la evolución de la pandemia y cómo se comporta en cada ciudad. Ok, perfecto. Listo. Muchas gracias, Lina. Por el momento, yo quiero entonces, Julie, preguntarte a ti, cuéntanos de la situación en Bosch, cómo compara con lo que Lina compartió con nosotros y qué quieres comentar a los asistentes que ya tenemos aquí 95 personas como escuchando aquí el webinar y estamos de verdad encantados con su interés en ese tema y en nuestra conversación. Sí, gracias, Catarina. Bueno, básicamente nosotros, nuestra experiencia, lo que hicimos efectivamente, como comenta Lina, afortunadamente estábamos comenzando a trabajar desde enero, inclusive comenzamos a entregar algunos kits personal para los colaboradores. Y la fase siguiente, una vez que ingresamos digamos, en teletrabajo, lo que hicimos fue que nos organizamos por 10 módulos. No miramos solamente un tema de seguridad, yo soy responsable del área corporativa y también a nivel de riesgo, sino que hicimos 10 módulos, digamos, para hacer clientes, identificación de casos, el área de recursos humanos, el área de acceso, en este caso, viajes nacionales, que son logística, que son básicamente nuestros procesos principales. Luego que hicimos esto, dijimos, bueno, vamos a identificar los riesgos, ¿ok? Entonces, una vez que identificamos los riesgos, armamos equipos e hicimos diferentes jornadas de trabajo. Como yo estoy trabajando actualmente para la región Latinoamérica Norte, e inclusive nos unimos a nivel de diferentes localidades, ¿no? Posterior a esto,
cuando ya armamos, digamos, nuestros protocolos de cliente, y cuando hablamos protocolo es escuchar cuál era la necesidad del gerente comercial y en base a eso armarlo, más no al revés. ¿Sí? Hay unos protocolos, pero no necesariamente son adaptados a nuestra empresa. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer al revés. Dinos, gerente, dinos cuáles son tus necesidades. Nosotros identificamos dónde estaban los riesgos, ¿sí? Quizás en oficina, quizás en tarea de campo, y luego de eso definimos medidas y barreras. Nosotros le llamamos barreras, porque mientras más barreras tengas al principio, menos riesgos tienes, digamos, cuando estás ya en actividad de campo o oficina. Y bueno, básicamente, cuando terminó toda esta presentación, definimos algo que nos sirvió mucho, que no colocamos fecha, sino que le llamamos a un calendario, hicimos calendario 1, una semana de preparación, y calendario 2, una semana de reinicio. Entonces, ese calendario no le pusimos fecha, sino que le llamamos C, que es cuarentena, más 1. Entonces, digamos que, por ejemplo, ayer, que definí, ya, por ejemplo, nosotros íbamos a ingresar una parte el lunes, y a las 8 de la noche nos informaron todo este tema, y dijimos, ok, el C más 1 es dentro de 30 días. Entonces, básicamente esto lo que nos permite es que muy rápidamente decir, bueno, es el C más 1. Y para ingreso, bueno, mismo que exista un C más 1, es decir, fin de la cuarentena, nosotros dejamos unos días adicionales para observar cómo es la evolución o el comportamiento de los diferentes escenarios, ¿no? Esto básicamente fue lo que nosotros hicimos, e incorporamos recursos humanos, los gerentes comercial, gerente de la compañía y áreas de seguridad y facility, digamos, servicios generales. Perdón. Ok. Y Yuli, cuéntanos cuántos empleados tienen ustedes aquí en Colombia y dónde están. Nosotros tenemos 109 colaboradores, de los cuales, digamos, 80 básicamente están acá en Bogotá. De esos, 60% es área comercial. Nosotros tenemos una división de termotecnología, herramientas, RESRO, que es industria, y sistemas de seguridad. Entonces, digamos que nuestro personal está más en campo, y en otras ciudades como Cali, Barranquilla, Medellín. También regional. Ok, pero sí, tú mencionaste que ya un grupo entró, entonces yo entendería que es un grupo más de operarios, o sea, más de trabajo físico. Físico en campo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio, un tercero, digamos que nosotros vendimos una caldera en termotecnología, y a nivel corporativo, quizá nosotros estamos teletrabajo, pero tenemos un contrato con una empresa, digamos, tercera, que tiene una necesidad de un mantenimiento, y lo que esa persona tiene que prestar ese servicio, ¿no? Porque está atado a un contrato. Entonces, básicamente, esas son las personas que se han reincorporado, pero no todas. Básicamente hay un flujo de aprobación y un checklist de validación para nosotros garantizar que no sea solo las medidas de bioseguridad de Bosch, sino el tercero. Y si el tercero no lo tiene, lo acompañamos con lo que tenemos en Bosch. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Julie. Entonces, Héctor, nos interesa también escuchar la situación en Bayer, específicamente en esta ocasión para el personal administrativo, ¿cómo lo están manejando? Ok, te cuento, para nosotros fue una experiencia bien interesante, y al igual que lo manifiestan Juliervi y Lina, nosotros también arrancamos de manera muy pronta cuando ya empezamos a ver los brotes en Europa y ese intercambio que teníamos constante entre colaboradores de Europa y Colombia. Ahí ya nosotros las alarmas se nos encendieron desde finales de enero, mediados y febrero, perdón. Entonces ahí conformamos el comité, la Task Force de COVID-19 que tenemos acá en Paca. Digo Paca, que vamos desde Guatemala hasta Perú. Entonces empezamos a evaluar toda la información asociada y empezamos a tomar medidas de una manera progresiva. De alguna u otra forma, eso nos ayudó mucho desde la perspectiva de ir adaptando el negocio a este nuevo modelo, porque fuimos avanzando gradualmente, íbamos recibiendo información, y el virus iba avanzando epidemiológicamente. Fuimos tomando medidas cada vez más robustas, cada vez más fuertes en términos de la operación del negocio, pero eso permitió, por ejemplo, a los líderes de la división farmacéutica, a los líderes de la división agrícola, ir adaptando también gradualmente su proceso de adaptación de su modelo de negocio al nuevo modelo que tienen ahora, que están
prácticamente en un 90-95% manejándolo de forma virtual. Entonces, y seguramente, como saben ustedes, para nosotros es muy importante todo el concepto de visita médica, el tema de asesoramiento técnico en las granjas. Ahora es cómo llevamos ese modelo a un asesoramiento virtual a un agricultor en Villavicencio. Entonces, eso obligó a que los negocios se reinventaran de una manera muy dinámica. Fue un ejercicio muy interesante. Y desde la parte de vista corporativa, si lo vemos ya dentro del contexto de la oficina en Bogotá, que es la sede principal que tenemos en los 12 países en PACA, fue muy interesante ver toda la evolución del grupo de personas desde la consideración de cuáles son las condiciones físicas, médicas de todos nuestros colaboradores para poder empezar a organizar y enviarlos a su casa. Pasamos por una etapa muy interesante de todo el cambio del mindset, de dejar mi oficina de lado y comenzarme a sentir productivo también en el modelo de home office y teletrabajo. Costó porque estábamos todos muy programados a soy productivo mientras estoy en la oficina, pero en esa transición empezamos a tener un montón de desafíos desde el punto de vista ergonómico, de salud. La gente empezó a trabajar horas extras, se conectaban a las 6 de la mañana, terminaban a las 11 de la noche. Y entonces nos llevó incluso a sacar comunicados de no, mira, estás en tu casa y sigues trabajando bajo el mismo modelo, tranquilos, no estamos siendo productivos. Y ahora es muy interesante el desafío desde la organización de cómo vamos a volver a la oficina con un nuevo normal. ¿Cómo va a ser nuestro nuevo esquema de trabajo una vez que ahora nosotros pudimos ver que el teletrabajo nos da los mismos niveles de productividad en el área administrativa? Entonces, eso aunado a todo el proceso de la evaluación de las condiciones médicas, las adecuaciones de las sedes y la consideración, como bien planteaba Lina, que me sonó bastante interesante, el tema de escuchar muchísimo a los colaboradores. Nosotros hicimos algo similar con un tema de una encuesta y les preguntamos cómo se sentían, qué creían que podíamos hacer mejor o más en términos de protección, cómo sentían ellos a su familia. Y en este momento estamos tratando de hacer el esquema de lo que pudiera ser un potencial regreso a la oficina desde la perspectiva no solamente de a quienes necesitamos como Bayer dentro de la organización en la sede administrativa, sino con todos los desafíos y todas las expectativas que también tienen desde el punto de vista personal todos los trabajadores. Entonces, desde esa perspectiva estamos haciendo un esquema de trabajo muy robusto en conjunto con recursos humanos para crear ese esquema de vuelta a trabajo, pero considerando todos estos otros factores que son ajenos, digamos, a la productividad del negocio como tal. Entonces, estamos en eso, al igual como también lo manifestaban mis compañeras panelistas, es nosotros también queremos exceder el tema de requisitos legales con el levantamiento de la cuarentena y planificamos quedarnos un tiempo más en este modelo de teletrabajo una vez el gobierno nos dé como nos levante la bandera y podamos volver a trabajar. Pero sí hay todo un esquema de evaluación a través del Task Force y con todo el grupo de medicina ocupacional de poder hacer la vuelta con las personas que primero quieren venir, segundo que son necesarias para que puedan hacer su trabajo en la sede y tercero, las personas que no tienen ningún tipo de condicionamiento que les impida venir, ¿no? Entonces son una conjugación de factores para poderlos traer de vuelta a la oficina. Y eso son meses de trabajo de organización detrás. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. También te quiero hacer a ti la pregunta para que nuestro público, ya son 101 personas que están conectadas, para que nuestro público también se dimensione un poquito el tamaño de la empresa Bayer en Colombia y dónde están ustedes. Sí. Ok. En PACA somos 3.000 empleados. Si lo traemos a Colombia, somos alrededor de 1.000. Tenemos sedes en Bogotá, que es la sede principal administrativa, que estamos hablando de una ocupación de más o menos 450 personas. Tenemos la planta de producción en Barranquilla, que es donde estoy localizado yo en este momento ahora, que es una planta de producción de insumos de protección a cultivos, insumos agrícolas. Y tenemos una granja de investigación para nuevos productos agrícolas cerca a Cali, está en Pradera Valle, 45 minutos de Cali. Esas son nuestras 3 sedes en Colombia. Y ahí los grupos de ventas que están en todas las ciudades. Ahí entre todos sumamos alrededor de 1.000 empleados en Colombia. Bueno, pues tenemos aquí a 3 ejemplos muy interesantes. Antes de seguir con mi siguiente pregunta, quiero también invitar al público para que esto sea interactivo. Por favor, escriban sus preguntas en la caja de preguntas que ven en su pantalla
¿ya? Para que ya después de como esta primera parte de la conversación, podemos también responder a sus preguntas y para que ustedes aprovechen aquí el conocimiento y la experiencia que tenemos en nuestros panelistas. Lina, si puedo, a mí me interesaría pedirte que de pronto nos cuentes un poquito más en detalle de los desafíos que ustedes han tenido como en toda esa etapa. Muy interesante escuchar de todos ustedes que las empresas de ustedes ya empezaron mucho antes de que el gobierno empezó como a decretar limitantes, restricciones de movimiento, etcétera. Obviamente, sabiendo y viendo que venía, ya que venía desde Asia por Europa hacia nuestros países. ¿Cuáles han sido, desde tu perspectiva, los desafíos más grandes para Allianz? ¿Me escuchan? Uh-huh. Sí, bueno, para nosotros definitivamente el principal tema que nos ha dejado esta pandemia es teletrabajo. En Allianz siempre hemos hablado que el teletrabajo llegó para quedarse y definitivamente vemos que teletrabajo involucra absolutamente un engagement, una productividad mucho mejor en nuestros empleados. Nosotros antes de la pandemia ya teníamos home office implementado como beneficio y lo teníamos un día a la semana. Ahora lo que estamos evaluando es extender ese beneficio, buscando que nuestros empleados puedan teletrabajar más en ciudades, sobre todo donde la movilidad es tan crítica, como son las principales ciudades del país, un Bogotá, un Medellín, un Cali. Y lo que estamos pensando es eso, es extender ese home office a que sea un teletrabajo y que tenga un mayor número de días, entre 2 o 3 días. Otro punto muy importante que nos dejó como lección es liderazgo. Definitivamente el liderazgo es todo cuando estás en home office o en teletrabajo. Lograr que sea un líder que empatice con su equipo de trabajo, que entienda que la comunicación es absolutamente clave con su equipo, la cercanía, tener los roles y las responsabilidades claramente definidas. Entonces, trabajamos mucho con nuestros líderes para ayudarlos a desarrollar esa gestión virtual de sus equipos de trabajo y con los equipos también para que se acercaran mucho más a sus líderes y generaran esos espacios de comunicación. Establecimos como una dinámica de comunicación en la organización que tiene 3 pasos y es todos los días tenemos una reunión de 15 a 20 minutos. Es un Scrum donde básicamente el líder se reúne con sus reportes directos y hablamos sobre el norte del día. Y todos estamos enterados de en qué está cada persona del equipo. La reunión semanal pues ya se vuelve un must, ya no es tanto de si puedo o no hacer la reunión semanal con mi equipo, sino que es supremamente esencial e importante definir el norte de la semana con el equipo y saber qué obstáculos se deben remover. Y también los espacios de 1 a 1 semanal con cada miembro del equipo es fundamental para hablar de desempeño, desarrollo y asegurar que se baje en toda la organización. Y como lo decía Héctor, el punto de la carga de trabajo. Eso fue algo que empezamos a identificar desde muy temprano cuando salimos a teletrabajo. Nos dimos cuenta que la gente estaba comenzando a trabajar muy temprano y terminaba en jornadas tarde. También hicimos una encuesta para saber cómo era la experiencia de nuestros empleados durante este trabajo remoto y ahí nos dimos cuenta que teníamos algunos puntos que reforzar dentro de la organización y así lo hicimos y pues liderado por nuestro presidente y por todo el comité ejecutivo, mandamos un mensaje muy claro de cuidar nuestra integración de vida-trabajo y de respetar nuestras jornadas laborales. Creo que esos han sido como los principales desafíos que hemos tenido y la forma como los hemos afrontado. Oye, Lina, una preguntita ahí muy interesante que tú dices que cada líder con su equipo al inicio del día hace como un stand-up, una breve reunión para acordar qué vamos a hacer hoy. ¿Cómo lograron que todos sus líderes están comprometidos con eso? Nosotros venimos desde el año pasado, es un trabajo bien largo, nosotros desde el año pasado venimos trabajando en la creación de una marca de liderazgo Allianz que está definida con unos atributos Allianz, que somos valientes, somos apasionados por el servicio, somos orgullosos de hacer Allianzers y cumplimos lo que decimos. Y hemos estado trabajando sobre una academia de liderazgo con todos nuestros líderes en la organización. Entonces, pues eso nos ha permitido que cada vez que bajemos mensajes, pues cada uno
de una manera supremamente empoderada, pues lo transmite a sus equipos. Entonces logramos Excelente. alinear rápidamente a nuestros líderes. ¿Y eso ha sido una iniciativa aquí en Colombia? Esa ha sido una iniciativa en Colombia, sí. Ah, bueno, suena muy interesante. Julie, ¿quieres seguir desde la perspectiva de Bosch los Sí, desafíos y de pronto también haciendo referencia a lo que cuenta Lina? sí, bueno, voy a comenzar con lo que comenta Lina. Ujú, Nosotros, digamos, nuestros desafíos han ido más en torno a riesgo psicosocial, ergonomía, tema de costo, porque los recursos son limitados, ¿sí? Sin ujú, embargo, nosotros a nivel mundial somos 400.000 personas. Y en Colombia nosotros ya trabajábamos hoy con servicios de Brasil, servicios que tenemos, y Colombia presta servicio a otros países. Entonces quizás en lo que ya estamos como un poco más estructurado, sí hicimos un comité de crisis y a su vez cada líder, también como indica Lina, tiene grupos de WhatsApp y una comunicación muy directa con las personas y en rutinas a nivel de trabajo. Pero básicamente es porque ya nuestra estructura venía así y digamos que no hubo un gran cambio. Lo que sí hubo un gran cambio, y creería yo que de hecho hoy lo estuvimos comentando, era el tema de la conexión del Internet. Por ejemplo, nosotros tenemos personas comerciales que hacían entrenamientos y pasamos de hacer un entrenamiento, por ejemplo, para empresas de herramientas eléctricas presenciales a entrenamientos virtuales. Y digamos que funcionó muy bien, a excepción del tema de la conexión a Internet, la capacidad, digamos que es a nivel general, muchas veces cuando hay una reunión de muchas personas, cae la conexión. Entonces digamos que estamos trabajando, pero no se puede trabajar directamente local, sino a nivel global para una mejor solución a nivel de comunicaciones. Lo otro desafío que tuvimos fue el tema a nivel de costo. Nosotros tenemos digamos, esto fue una variable que si vemos el estado financiero, las ventas se mantienen o bajan y el presupuesto a nivel de gastos de COVID aumenta. Entonces lo que nosotros hicimos fue por eso evaluar muy bien los riesgos, donde teníamos que enfocarnos realmente para poder hacer de forma, digamos, planificada esa inversión. Y la tercera que tuvimos, que fue, digamos que nosotros tuvimos a nivel de riesgo psicosocial, comparto Lina 100%, porque yo creo que en tema humano esto fue un cambio para muchas personas y creo que lo que va a quedar para siempre es cómo hicimos sentir a esa persona. Entonces, ahora estamos trabajando en un proyecto de riesgo psicosocial para que esté acompañado de algunas actividades, ujú. quizás algunas orientaciones con temas de un psicólogo y siempre alineado con el tema de costo, pues buscando optimizar también todo esto. Y ergonomía, obviamente creo que a todos les pasó, que Uy, no sí. estamos preparados y estamos trabajando ahorita con una empresa que ya habíamos trabajado para las personas que no trabajan en Bogotá, que era unas evaluaciones de ergonomía virtuales. Y es súper interesante porque posiblemente tu mesa sirve, tu silla quizás no, pero, o tu mesa sirve, tienes una buena silla, pero no tienes buena iluminación. Entonces, con Ujú. esta, digamos, evaluación virtual, lo que enseña a la persona es cómo distribuir su mesa de trabajo, dónde colocar lo que sea más adecuado para su postura. Entonces, digamos que este es un proyecto que todavía estamos y sigue, continúa, pero digamos que esos fueron Wow. nuestros desafíos, la parte de riesgo Bien. psicosocial, ergonomía. Oye, tú Ujú. cuentas dos cosas en que yo no había pensado, o sea, estas capacitaciones técnicas de forma virtual, eso me parece, o sea, son cosas que uno antes no hubiera considerado posibles. Y también eso de la evaluación como de ergonomía, etcétera, también de forma virtual, es súper interesante. Héctor, ¿cómo Ujú. está la situación en Bayer? Bueno, fue bastante interesante todo el escenario en términos de desafíos y en el webinar Ujú, anterior yo decía, todos los días tenemos un desafío diferente dentro del Task Force que estamos evaluando y resolviendo, pero creo que una de las buenas experiencias para afrontar esos desafíos fue haberte creado esa Task Force con las personas o las áreas, digamos, de expertise que eran necesarias para toma de decisiones muy oportunas y eso nos ha dado una dinámica de reacción muy interesante a lo que se nos ha planteado. Yo coincido, también hemos pasado con Lina y con Julie Herby, decía, hemos cambiado del tema del mindset de las mm, personas, ha sido un desafío mm, enorme y que nos ha obligado con el Departamento de Recursos Humanos a trabajar en estrategias
de acercar a las personas. Incluso tuvimos momentos en que las personas, por estar trabajando en su casa, percibían que ya no estaban tan integradas con la organización y Ujú. claramente seguían trabajando, pero ellos se sentían en un ambiente ajeno a la organización. Entonces, el plantear y entender cómo todos estos cambios de estados de ánimo, condiciones mentales de cada uno de los colaboradores nos generó mucho tema de aprendizaje sobre la marcha, pero también una capacidad muy rápida de resolución para estos temas. Entonces, el tema de volverlos a traer, así como mencionaba Julierby, entonces generamos un flujo de información muy constante con todos los trabajadores, mucho proceso de capacitación, mucho proceso de actividades en familia, digamos, para que también tuviéramos y empezamos a programar en las agendas específicamente que esas actividades, por ejemplo, hagamos un curso de origami en familia, se programaba a las 5 de la tarde para que el empleado tuviera que parar de trabajar y Sí. abriera una reunión de Teams e involucrar a su familia y se vieran todos en la cámara doblando los papelitos para hacer las figuras de origami. Entonces empezamos a generar esos espacios donde el empleado empezaba a volver a mantener ese balance entre mi vida laboral y mi bienestar personal, y lo empezamos a hacer de esa manera. También se nos ha presentado mucho el tema de lo que recién planteaba Lina al principio, y era el tema de temor en las personas. Hemos tenido algunos cuadros de ansiedad de personas. Uno, porque en la primera instancia era no quiero salir, y ahora es porque quiero salir a trabajar. Entonces, desde esa perspectiva nos hemos tenido que desarrollar todo un mecanismo de trabajos de talleres de resiliencia con el grupo de recursos humanos. Es un tema que vino también, lo iniciamos o lo arrancamos como una iniciativa en PACA, y gradualmente, digamos, de Alemania también empezamos a recibir ya alineamientos en términos de resiliencia, y ha sido bastante beneficioso, ha sido muy bien acogido Ujú. por todos los trabajadores y les ha permitido adaptarse como a este nuevo entorno. Y sin duda coincido con ustedes, para nosotros el nuevo modelo de trabajo, que incluso en este momento todavía lo estamos trabajando en aras de cuál va a ser el nuevo normal de Bayer después de que esta Así. pandemia nos permita volver. Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser esa alternación entre presencia, home office, teletrabajo y los equipos de venta que hacen trabajo de campo? Para nosotros, que es un grupo Listo. Ujú. muy significativo, ¿eh? Héctor, muchas gracias. Y les Sí, por puedo favor. contar ahí en Siemens Energy y en Siemens, donde yo trabajo, es lo mismo. O sea, nosotros pensamos cuál va a ser el nuevo normal, y parece que Ujú. el nuevo normal va a ser el trabajo virtual y lo otro va a ser algo especial. Pero bueno, estamos también en la definición de eso. Yo ahora ya veo que tenemos aquí preguntas de nuestro público. Yo también quiero empezar con una para Lina que me parece muy acertada. Tú mencionaste la encuesta que ustedes hicieron. ¿Nos puedes compartir algunos puntos que ustedes tomaron de la encuesta, como de pronto lecciones aprendidas, recomendaciones de los empleados para implementar o para ajustar, hacer diferente? Todavía no, pero yo creo Ahí ya cuando sí, hablas, sí, ahora ya, sí. Bueno, ya, perfecto, es que se demora un poquito. sí. Sí, en la encuesta, pues nosotros lo que queríamos saber era cómo habían vivido la experiencia, porque creo que a todas las áreas de recursos humanos de las compañías nos tocó reinventarnos y repensar nuevamente todos los procesos que teníamos de hacer. Cómo hacer un hiring virtual, cómo hacer un onboarding virtual, cómo cambias el proceso de gestión de desempeño, la formación, etcétera, etcétera. Nosotros montamos una serie de beneficios para nuestros empleados, que lo primero que hicimos cuando sacamos los beneficios fue pensar un poco desde nuestro interior como recursos humanos, pensando qué quisiera tener la gente. Entonces les pusimos un feedback que pagaba la compañía para que todos pudiéramos hacer ejercicio virtual. Dimos un tema de unos credit flex para que la gente pudiera tener mejores ayudas económicas y una liquidez rápida. Y cuando hicimos la encuesta nos dimos cuenta que habían algunos de esos beneficios que habíamos puesto que tenían una bajita utilización por los empleados. Entonces, ejemplo, la clase de mindfulness. Tenemos clase de mindfulness todos los días y pusimos la clase a las 6 de la tarde, y la gente nos dijo, no estamos usando la clase de mindfulness porque a esa hora estamos preparando la comida en la casa. Entonces, Sí, ustedes, ¿por qué no ponen mejor la clase por la mañana? De manera que todos sí, podamos, antes de empezar el día, pues empezar con sí. la clase y en buena sintonía con el día. Entonces, ese es solo un ejemplo de cosas que nos dimos cuenta que teníamos que empezar a ajustar para que tuviera una mejor acogida con nuestros empleados. Ok, muchas gracias. Listo.
¿Alguien de ustedes ha hecho encuesta y ha tenido también ese tipo como de retroalimentación por parte de los empleados? Héctor, ¿o? Sí, bueno, no, si quieres, no tengo problema, estaba esperando que tú comenzaras, pero... Sí. Bueno, básicamente en el caso de nosotros está como esta primera etapa en la parte con los gerentes y luego cuando nos reunimos a nivel de grupo. El área de recursos humanos, que en este caso creo que nos está también acompañando en el webinar, básicamente también están elaborando unos planes de trabajo junto con, y bueno, y con el área de HSE, que es mi área, de la encuesta de riesgo psicosocial, pero ya con otro enfoque, porque la encuesta se hacía, digamos, más, digamos, con las condiciones del trabajo, del entorno, y ahora el entorno cambia. Pero digamos que la encuesta de riesgo psicosocial es un proyecto de aquí a 2, 3 meses y ya Recursos Humanos está trabajando, como indica Lina, también en otras actividades que involucran a las familias, sobre todo las familias. Y más por performance que por tareas o por horario. Sí. Y en estos riesgos psicosociales, ¿ustedes ya tienen algún análisis basado en esa encuesta? ¿Cuáles son los principales? Bueno, básicamente lo último que nosotros tuvimos, o el feedback, también va a depender mucho de las edades, ¿no? Y las expectativas de los grupos. Nuestro grupo es básicamente personas, un promedio muy joven, son personas jóvenes, entre 20 y 30, sí, la mayoría, y un grupo, digamos, de un 30%, más de 30 años. Y básicamente el tema de salud mental, todo lo que tiene que ver como a nivel familiar, cómo yo logro compartir una vida, tener un balance, ¿no? Eso fue la última encuesta que tuvimos un resultado. Esta encuesta que vamos a tener ahora para el análisis, sí vamos a enfocarla más, digamos, junto con un trabajo de la ARL que está más enfocado también más a la casa. Quizás las encuestas anteriores están enfocadas más a trabajar en oficina. Pero aún así, había un requerimiento de cómo logro un balance entre mi vida personal y también cumplo con la expectativa de trabajo. Exacto. Ok, gracias. Héctor, tengo una pregunta para ti que nos mandan aquí. ¿Cuáles son las funciones y o actividades del comité de crisis? Las funciones, cada uno de los integrantes, primero déjenme contarles cómo está conformado el comité. Está conformado por el presidente de la organización, que para nuestro caso es el SBR. Está conformado por la CFO como líder administrativa y financiera del proceso Empaca. Está el área de security corporativa. Está el área de recursos humanos. Está el área de comunicaciones, actor recontraclave dentro del proceso del Task Force. Y estoy yo como HSE. Entonces, cada uno de nosotros tiene unas funciones y unas actividades muy específicas en aras de traer la información a este focal point y poder decidirlo de una manera integral. Entonces, Recursos Humanos nos ayuda con todo el tema de captación de información de los empleados, todo el tema de esquema de trabajo, modalidades, beneficios, la parte de security, todo el monitoreo de nuestro entorno sobre el cual vamos a mover todo nuestro plan. HSE, que es clave desde la perspectiva de traer toda la información de análisis, de énfasis epidemiológico, todo lo que es medicina ocupacional, personas con vulnerabilidad, y asimismo dentro de eso todo el proceso de, con todos los criterios definidos, cómo plantear la vuelta al trabajo, y comunicaciones, que es quien nos da la pauta de cómo vamos a llevar la información a todos los colaboradores. Entonces, cada área trae su propia expertise y su propio conocimiento dentro de cada escenario y traemos todos los conceptos y sobre esa base nos apoyamos en el SBR y en la CFO para tomar las decisiones, ¿no? El SBR que nos da como el norte o nos guía o lidera el grupo y la CFO quien nos ayuda con la disponibilidad de dinero para todas las iniciativas que van saliendo del comité. Perfecto. Y yo me imagino, obviamente, ustedes formaron este comité de acuerdo a las funciones y a la estructura de su empresa y como pensando de pronto en los otros asistentes a este seminario, yo creo la lección es que hay que ver cuáles son las áreas que tienen que estar involucradas en este tipo de comité, quién lo lidera, porque como yo te escucho, alguien debe tener el liderazgo, digamos, formal de este comité.
¿Cómo se reúne y cuántas veces por semana, día? Nosotros tenemos el Task Force, que es el comité reactivo ante la atención al COVID. Nos reunimos una vez a la semana y si Ok. necesitamos, ampliamos, Ujú, pero mínimo una vez ujú, a la semana. Y tenemos un comité extendido, que es donde está ujú. todo el comité del Task Force, más los otros líderes de negocio que no están dentro del comité original. Entonces, Ok, ese comité extendido también se reúne una vez a la semana. Entonces, si sumamos como Task Force, nos estamos reuniendo 2 veces por semana, lunes y jueves, digamos, de manera general, para hacer toda la evaluación de todos los planes y todas las iniciativas que estamos llevando en el momento. ok, ok, perfecto, muchas gracias. Hay una Ujú. pregunta muy interesante aquí que les quiero hacer y de pronto levantan la mano si esa situación la tienen o la conocen ustedes. Nos gustaría saber si en caso que la compañía tenga personal con movilidad reducida, ¿hay algún protocolo en específico para ellos en cuanto al futuro regreso a las oficinas? Ajá. Bueno, Sí, como Lina, tú Héctor primero. habló, entonces Lina. Sí, por favor. Ok, ok, ¿me escuchan? Sí. Ujú, Bueno, sí. nosotros básicamente estamos planeando de manera gradual el regreso a la oficina y estamos clasificando a nuestros empleados de acuerdo a los factores de riesgo de exposición al COVID para ver si son elegibles para regresar en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3. La fase 1 básicamente son los empleados que no tienen ningún tipo de exposición de riesgo frente al COVID, ni por ellos mismos, ni por sus familias o el entorno con el que viven. Entonces, en ese primer grupo, que estaríamos hablando del 20% de nuestros empleados, nosotros estamos considerando como un factor de riesgo los empleados que toman transporte público. Entonces, ese grupo de empleados no sería candidato a volver en el primer grupo a la oficina, pues porque sabemos que el transporte público es un alto riesgo de contagio. Después viene un grupo 2, que estaría aproximadamente el 40% de nuestros empleados para regresar a la oficina. Sería aproximadamente como unas 4 semanas después de la fase 1. Y en ese grupo 2 sí tenemos nosotros ya incluidos a los empleados que toman transporte público. Obviamente, esto es un plan y va a depender del comportamiento del transporte público, de que sea exitosa la implementación de fase 1, de que definitivamente veamos una tasa de disminución en contagios y en casos de fallecimiento, pero el punto importante acá es hay todos unos protocolos que se van a crear para ese grupo de la fase 2 cuando sea el momento de implementarlo. Todavía no hemos creado esos protocolos, estamos en creación de los mismos. Ok, muchas gracias. Yuri, Ujú. ¿quieres complementar? Sí, básicamente muy similar. Lo primero es la variable de grupo de riesgo, no solamente el grupo de riesgo como el colaborador, sino quienes conviven con personas que forman parte del grupo de riesgo. La Ujú, segunda variable que tomamos es básicamente el tema de qué persona no necesita regresar a la oficina o que sus actividades permiten hacer teletrabajo 100%. Y para ujú, la oficina, nosotros ya hicimos, digamos, basado en los planos, identificamos cuál iba a ser nuestro aforo máximo. Entonces, basándonos en este aforo máximo, dijimos, ok, digamos que pueden entrar, no sé, 50 personas, 40. De esas 40, básicamente todas deberían estar en teletrabajo. ¿Quiénes son críticos? Y de los críticos, ¿quién necesita transporte público? Estos quedan en teletrabajo, a menos que sea realmente un tema muy crítico, relevante, que utilizamos transporte privado. Realmente ujú. no estamos considerando para nada en este momento transporte público. Y Yuli, una pregunta. ¿Ustedes tenían toda esta información o cómo la están levantando? Con respecto a los reportes de Como en los movilidad, temas de, sí, claro, el núcleo familiar, o sea, yo no sé si Ujú. uno sabe, como ustedes saben como empresa, con quién vive la gente, quién vive digamos, en el mismo apartamento, en el mismo lugar. O sea, ¿cómo hacen ustedes para validar esa información?
Bueno, nosotros hicimos una capacitación, de hecho, fue en mi caso, para todo lo que tiene que ver con grupos de riesgo, hicimos una capacitación a todo el personal. Y obviamente hicieron la encuesta, etcétera, pero también indagamos y le dijimos, mira, como sabemos que puedes vivir con personas de grupo de riesgo, toma estos criterios y envíanos ese feedback para No. nosotros poder Ajá. tener esa sensibilidad, ¿no? Sí, Porque también es importante entender que este es un tema muy sensible y muy personal. total. Entonces, Ujú. esta parte no quisimos, sí, a 100% los colaboradores dimos una capacitación incluimos como, digamos, como parte de nuestras capacitaciones y también aprovechamos y dirigimos la pregunta, mira, del grupo de riesgo también teniendo en cuenta que todos posiblemente vives con una persona mayor a 60 años, pero quizás no está en un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Ujú. Y posiblemente un niño no es del grupo de riesgo, pero está en un tratamiento. Entonces, como una información muy delicada, junto con recursos humanos, envían a nosotros esa información Sí. y nosotros internamente con el gerente tratamos de hacerlo lo más, básicamente, digamos, tratando de ser lo más empático Sensible, ¿no? posible. Sí, Ujú. sí, porque lo que yo estoy escuchando y me parece interesante, ¿no? Es que aquí ustedes también acuden a la autorresponsabilidad de la gente, de informar, de entender la importancia de, de cómo compartir esa información con la empresa para su propio bien, si lo entiendo bien. Ya. Sí, Héctor, ¿tú querías correcto. complementar algo sobre ese tema? Sí, quiero comenzar diciendo que no nos pusimos de acuerdo como compañías. Nosotros también tenemos 3 fases creadas para el retorno de nuestros trabajadores y estamos utilizando los mismos criterios, más o menos, digamos, en la misma vía. De repente, nuestro plan está esquematizado en cada 2 semanas hacemos una evaluación de 5 criterios que tenemos creados desde el punto de vista epidemiológico, el business readiness y la aceptación de los empleados. Digamos, ahí tenemos 5 criterios y los vamos a ir evaluando y cada 2 semanas activamos la siguiente fase o continuamos en la fase Mm, actual hasta que ujú. cumplamos los criterios. Desde esa perspectiva, para las personas que nosotros logramos identificar con la captación de información desde el punto de vista de vulnerabilidad médica o física, más lo que tienen en su entorno familiar, diseñamos que el esquema está planteado de manera que este grupo de personas sea el último grupo que consideramos en traer a la operación en la sede. Entonces, con eso tratamos de alargar el plazo de tiempo. Nuestro plan está proyectado a 2 meses, digamos, para volver al nuevo normal. Sin embargo, pues esto, como les decía, dependiendo de la evaluación de los criterios, se va a extender o se puede acortar incluso. Entonces, en eso nos estamos moviendo para volver a traer a las personas y de repente es muy parecido a lo que ustedes ya comentaron. ¿Qué hicimos nosotros adicional en ese sentido? Cada jefe tiene que ser responsable de acercarse a su colaborador y Ujú. discutir en un 1 a 1 con él su intención de volver a la oficina, su posibilidad de volver a la oficina y si realmente es necesario que vuelva a la oficina en estos periodos que estamos planteando a corto plazo. Entonces, Ujú. el jefe nos tiene que devolver a nosotros dentro del Task Force esa información de, mira, mi grupo lo voy a organizar de la siguiente manera con estos criterios y tenemos un árbol de decisión ahí asociado en eso, pero con estos criterios vamos a hacer, estos pertenecen al grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y eso nos Ujú. permite a nosotros, como bien decía Julierby, el tema de disminuir la tasa de ocupación de la sede física, porque la Sí. podemos organizar con un proceso de escalonamiento. Entonces, en adición a lo que ya mis compañeras comentaron, es simplemente como que involucramos a los jefes con una tarea muy específica, muy importante desde el Mm. punto de vista de la organización de sus grupos y más importante aún es generas un espacio de relacionamiento en un one-to-one con tu empleado, generas una conversación de confianza y empiezas a traer todos estos criterios que están definidos para que puedas organizar tu propio grupo. Entonces, con Mira, eso nosotros ya estamos habilitados para hacer el esquema de trabajo de volver. Con los grupos incluso puedes interpretarlo casi que es un escenario de empleado por empleado, de sí, evaluar eso, cada eso condición para saber escucho. si vas a Ujú. volver o no. Ujú. Muy interesante y también interesante ver que cada empresa como toma la responsabilidad de definir su propio plan de retorno. Em, yo no sé, pero me imagino que algunos de nuestros asistentes podrían estar interesados en de pronto poder ver, obviamente no la información, pero de pronto los criterios que ustedes aplican. En caso que ustedes estarían dispuestos de pronto de compartir
estos criterios, yo creo sería muy interesante para los asistentes y yo estoy segura que la Cámara podría ser como el intermediario. Entonces, en la medida en que ustedes lo puedan compartir, entonces enviarlo de pronto a Ana y los asistentes que están aquí y están interesados, digamos, en conocer un poquito más de los detalles, pues estarían yo estoy segura muy agradecidos poder acceder un poco a esa información que ustedes han diseñado para hacer esta averiguación, casi este estudio al interior de sus empresas. Y también yo quiero resaltar algo aquí que yo creo es muy importante y que a mí me parece que a veces se le olvida. Esta situación requiere que todos se hagan parte de eso. Y lo que yo estoy escuchando que ustedes piden a los colaboradores que conozcan, entiendan los riesgos y que ellos mismos, porque ellos también pueden decir mentiras, o sea, ellos no tienen que divulgar quién vive conmigo, pero lo hacen cuando tienen la confianza tanto en su jefe como en su empresa, ¿ya? Y yo creo esto es un mensaje muy poderoso y muy interesante. Nos queda poco tiempo, nos queda tiempo para una pregunta. Tengo varias y siento que no podemos como aquí hacer todas las preguntas, pero hay varios asistentes que han preguntado sobre el impacto financiero. O sea, que preguntan sobre cómo hace, qué estrategia tiene la empresa de mantener su planta de personal y al mismo tiempo cómo lidiar con la situación financiera, con todos los retos respecto también a los clientes, flujos de caja, etcétera. Ustedes no son los CFOs de las empresas, pero yo agradecería si pueden una breve respuesta al respecto, cómo lo manejan en sus empresas. Y quiero empezar con Julie, Héctor, Lina, por favor. Sí, gracias. Bueno, básicamente nosotros teniendo en cuenta que los recursos son limitados y que el impacto COVID impactó también obviamente en el nivel de ventas, nosotros lo que hicimos, primera recomendación es tener un centro de costo. Centro de costo, digamos, es donde ustedes contabilicen, donde tengan indicado lo que corresponde a gastos de COVID, le llamamos nosotros. Y la segunda recomendación tiene que ver con evaluar bien su empresa, los riesgos. Hubo un escenario en marzo donde todas las personas salieron a comprar muchísimas mascarillas, guantes N95. Entonces, teniendo en cuenta los riesgos, dónde está mi foco principal y dónde debo invertir ese dinero, es la clave desde nuestro punto de vista para evitar desaprovechar los recursos que tenemos. Eso básicamente sería la recomendación. Okay. Héctor. Sí, bueno, lo primero a decir es que como lineamiento corporativo, Bayer decidió no hacer ningún tipo de afectación directa sobre sus nóminas de colaboradores. Nos mantuvimos tal cual veníamos funcionando en los meses anteriores. Muy parecido. Creo que se cayó Héctor. A lo que nos contaba Juliervi, nosotros también creamos una línea, se habilitó una línea financiera para lo que era la atención COVID, con unas estructuras muy puntuales hacia... Héctor, no te escuchamos. Doy la palabra a Lina y vamos a ver el si cargo de los volvemos. gastos que están relacionados a la atención del COVID como tal. Héctor, no te escuchamos. Los colegas de la Cámara, Ana, tú puedes ver cómo de pronto Yo no, ayudarle a Héctor Ujú. y yo le pido a Lina que tú nos ayudes también con tu respuesta. Ok, perfecto. La mía es breve, en aras del tiempo y concreta. Lo primero, pues en Allianz afortunadamente gozamos a nivel de grupo de una solidez financiera. No obstante, pues tenemos implementada así como una cultura de disciplina financiera y de control de nuestros gastos y austeridad. Y nos hemos comprometido con nuestros empleados en una política de no despido durante la pandemia. Entonces tenemos el compromiso con nuestros empleados y fue algo que promovimos con varias compañías en el sector de mantener y conservar los empleos de todas las personas que trabajan con nosotros. Listo, muchas gracias.
Héctor, tú estás de regreso. La última partecita no la escuchamos. ¿Quieres terminar lo que tú estabas contando? ¿No te escucho? Héctor, colegas de la cámara, de pronto ahí la parte técnica puede hacer algo. Sí, ya estoy hablando acá con él por chat, pero yo creo que tiene que ver con lo que mencionó al principio de todas estas tormentas que están sucediendo en Barranquilla en este momento. Entonces, estos son, digamos, lo que todavía nos acompaña en estos eventos virtuales, que a veces la tecnología no tiene la confiabilidad que todos necesitaríamos. Yo quiero cerrar este webinar, primero agradeciendo a mis panelistas aquí y por su apertura, por su calidez de compartir experiencias, dar su opinión, también de pronto proveer algún material que los asistentes a este evento pueden utilizar. Segundo, a la Cámara, felicitaciones por haber organizado este y muchos otros webinars que en esta época como de confinamiento son bastante importantes. A ustedes asistentes, porque ningún conversatorio tiene sentido sin que hayan personas que están aquí para escuchar y para hacer sus preguntas. Nos disculpamos por no haber podido contestar todas las preguntas, pero hemos tratado como de combinar y tocar todos los temas que ustedes querían que profundizáramos. Quiero cerrar acordándoles que el lunes a las 2 de la tarde se va a hacer el tercer webinar en esta serie y en esta primera, digamos, primera serie de los eventos organizados por la Mesa de Trabajo Recursos Humanos. Esta vez se va a enfocar específicamente en los temas de comunicación y bienestar. Entonces, están bienvenidos a este tercer seminario y con eso me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Que estén bien. Chao. Muchas gracias a la Cámara, Catarina, y todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hay que hacer aquí.